Hola, público de América Economía. Nos encontramos con Roberto González, presidente de Banco del Pacífico, que en 2023 tuvo un récord histórico de utilidades de 122.6 millones de dólares. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por la oportunidad. A ti por contarnos cuáles fueron los factores clave que lograron ese récord histórico en una situación tan compleja, ¿no? Hay inflación en el mundo, en países como Estados Unidos, en otros lados le llaman ya hiperinflación. Es un escenario nacional e internacional muy complejo. ¿Cómo lograron ese récord de utilidades? Bueno, la historia se remonta al año 21. En la segunda parte del año hicimos un proceso de reestructuración profundo del banco, básicamente en su estructura operacional y en el saneamiento de la cartera crediticia. Eso nos llevó a que en el año 2021 apenas dimos utilidad, 5 millones, porque destinamos prácticamente el 100% a empezar a cubrir el tema de provisiones. Hechos esos dos ajustes, durante el año 22 se intentó el proceso de venta, pero ya con un banco mucho más, digamos, aligerado en su estructura y parcialmente provisionado. El proceso de venta internacional no tuvo éxito, puesto que las ofertas que se recibieron fueron insuficientes. Entonces decidimos volcarnos en el año 23 ya en un año netamente de negocio, netamente comercial, al tiempo que continuábamos con el saneamiento, ¿no? En la medida que el saneamiento del banco acaba, se incrementa la cantidad de recursos disponibles para utilidades, que es lo que ha ocurrido en el año 23. A pesar de haber dotado 170 millones de dólares en provisiones, todavía fuimos capaces de generar 123 casi millones de utilidad. Ahora, actualmente, y siguiendo por ese punto, el porcentaje de cartera vencida general de la banca, si bien no es alarmante, sí ha tenido o ha registrado un crecimiento. ¿Cómo están trabajando en el saneamiento de la cartera crediticia del banco y cómo ha impactado eso en las cifras de provisiones 2021 a 2023? Bueno, aquí el Banco del Pacífico es un poco diferente al resto de la banca porque nuestro ratio de morosidad es superior al de la media, puesto que el banco en esta administración heredó una cartera muy complicada, lo que hemos llamado una cartera política. Esta cartera política se entregó en el banco entre los años 2012 y 2019, básicamente campañas de crédito inducidas desde los gobiernos, llámense educativos, sociales, clientes que no merecían ser sujetos de crédito, pero que por diferentes instrucciones de políticos, alcaldes, decidieron que los diera el banco. Todos esos créditos, que suman aproximadamente 1.000 millones de dólares, han tenido que ser provisionados en un 60 o un 65%. El resto creemos que los vamos a recuperar mediante refinanciaciones o reestructuraciones, pero al final esa política, digamos, dirigida políticamente le va a costar al banco 650 millones de dólares en provisiones, ¿no? Lo que pasa es que el escudo que hemos ido creando de provisiones nos permite, uno, acabar con ese problema y dos, haber reforzado los comités de créditos, los scoring del banco y estamos prestando con una mejor calidad crediticia. Entonces nuestra mora va a ir en reducción mientras que probablemente la del sistema va a ir incrementándose. ¿Y se puede ser más eficientes aún? Sí, se puede ser más eficiente porque nosotros hemos trabajado muy duro en uno de los dos factores claves para el nivel de eficiencia, margen financiero o gasto operacional. El gasto operacional lo tenemos controlado. Si vieras las cifras, prácticamente es estable en los últimos 3 años. No gastamos más de lo que necesitamos y lo que estamos incrementando es el margen financiero, es decir, haciendo más negocio. Dentro de todo este proceso y bueno, en general de este récord de utilidades, ¿cuánto peso ha tenido la digitalización de Banco del Pacífico y qué avances han tenido en estos últimos años en ese aspecto, el de la digitalización? No que mucho, se vio acelerada además por la pandemia. Exacto, no mucho realmente, porque el gran camino del banco digital está todavía por explotar. Nosotros en la época de la reestructuración en el año 21 suspendimos muchos de los programas que estamos volviendo a retomar. Se revisó toda la red de corresponsales no bancarios, se revisaron todos los productos tecnológicos, sacando aquellos que no son rentables. Ahora estamos en una fase donde se van a relanzar todos los productos, digamos, de acceso digital vía web, vía app, pero con un enfoque distinto. Si no es rentable, no lo lanzamos. La transformación digital hace sentido cuando uno gana dinero.
Si lo que quiere es transformarse digitalmente por aparecer bien en la foto, pues no ganamos dinero. Entonces, digamos, uno de los objetivos del banco 24-25 es retomar esta transformación digital, pero bajo una óptica de estricta rentabilidad. Si no ganamos dinero, no transformamos digitalmente al banco. ¿Y cuáles son las proyecciones que tienen para 2024? 2024 es un año que hemos definido como táctico, en el sentido que, si bien la utilidad de enero que la supimos ayer es de casi 11 millones de dólares, esto indicaría que podríamos superar la cifra de los 123 del año pasado e irnos algo como 130. Es una cifra muy volátil, puesto que se viene acentuando la falta de recursos nuevos, la liquidez del mercado es muy escasa, es decir, no entra dinero nuevo al mercado desde hace año y medio aproximadamente. Entonces, nuestras fuentes de financiación están localmente reducidas. Tenemos que salir a buscar dinero al exterior, pero ese dinero exterior es muy caro porque las tasas de interés subieron también en el año 22 y 23 de manera dramática, especialmente en Estados Unidos. Entonces, hoy financiarse al 10 o al 11% hace que la rentabilidad del banco disminuya. Entonces, vamos a tener que ir viendo mes a mes qué ocurre y ver si tenemos la disponibilidad para crecer en nuevos créditos. El banco, si uno lo compara con sus competidores más parecidos, no con Banco El Pichincha, que es mucho más grande que nosotros, pero sí con Guayaquil o Produbanco, somos 3 bancos de unos 7.000 millones de activos, el Banco del Pacífico tiene una deficiencia de cartera productiva buena, que es la que queremos este año captar. Estoy hablando de unos 400 millones de dólares, que es nuestro plan de inversión crediticia de este año. Eso nos permitiría cerrar esa brecha, tener más margen financiero y probablemente elevar la utilidad, siempre y cuando podamos mantener el ritmo de captación, que es difícil porque, como digo, las tasas están muy altas, no entra dinero nuevo y hay una enorme competencia interna en el mercado por el mismo dinero, y el mismo dinero cada vez se hace más caro. ¿Y cómo ha evolucionado la composición de los fondos depósitos de Banco del Pacífico, que el 90% procede de clientes privados? Así es. ¿Muestra el camino que desea recorrer el banco? Sí, esa es una falsa creencia. El mercado cree que nosotros nos nutrimos de fondos del Estado y no es cierto. En los últimos 3 años ha bajado, incluso llegamos a tener un 14, un 15% de fondos públicos. Hoy tenemos apenas un 9, un 10% y probablemente disminuyendo, porque noviembre, diciembre y enero han sido meses donde nuestros clientes públicos nos han retirado depósitos. Entiendo que ha sido un fenómeno general, pero a nosotros ya realmente la parte que nos queda pública es muy poca. No recibimos financiación del Estado, no recibimos ninguna subvención, no pertenecemos a los presupuestos del Estado. Entonces, para desmitificarlo, ¿no? Importante. Exactamente. La gente se cree que aquí el banco es el banco pagador del Estado. No es cierto. O sea, es posible que algunas empresas trabajan con nosotros, pero esos fondos entran y se van. Y no recibimos ni siquiera líneas de nuestro accionista, como han recibido otros bancos en los años anteriores, ¿no? Mi concepción del banco es una concepción netamente privada. El hecho de que tenga un accionista público no varía. Creo que es un banco que es una sociedad anónima, se maneja como banco privado, cumple con todos los requisitos de la banca privada y compite con otros bancos privados, ¿no? Entonces, yo espero y deseo que esa siga siendo la vocación, ¿no? ¿Cuáles son las metas y prioridades del Banco del Pacífico en cuanto a la promoción de campañas crediticias y su papel en el desarrollo económico del Ecuador durante los próximos meses? Bueno, para nosotros es clave. O sea, el impulso mayor del banco va a venir en pequeña, mediana y gran empresa. En consumo, nuestro balance de créditos de consumo más tarjeta de crédito, que al fin y al cabo es consumo, alcanza ya casi el 55%. Creemos que estamos en el nivel. Crecer más en banca de consumo y tarjeta de créditos es muy complicado porque ya entramos en segmentos crediticios de altísima morosidad. A pesar de que la tasa de consumo es más alta, puede llegar hasta el 15-60%, la morosidad también es alta. Entonces, nuestro foco principal va a ser, como le decía antes, en colocar esos 400-450 millones en pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? ¿Y cuál va a ser el futuro del Banco del Pacífico en el país? ¿Cómo se está repensando incluso el servicio de las oficinas físicas, el tema de inclusión financiera también? El futuro realmente lo sabe el dueño, que es la corporación financiera y en definitiva el gobierno. Entendería que en el presente año no entra en los planes del gobierno volver a intentar la venta del banco, ¿no? Así que nos vamos a dedicar básicamente a hacer negocio, a crecer en crédito, a mejorar los servicios.
La parte de inclusión financiera, el Banco del Pacífico no está muy preparado para ese tipo de actividad. Hay que bajarse a los niveles más bajos de la economía y yo pienso que antes de incluir financieramente hay que educar financieramente a los clientes, porque si no, entregar dinero a gente que no sabe qué hacer con él es complicado y luego decir que lo pague es todavía más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un segmento que hay otras entidades en el país que atienden bien, nosotros no sabemos hacerlo, ¿no? Roberto, finalmente el escenario que vive Ecuador es muy, muy complejo. Todo lo que se está viviendo del conflicto interno armado, entre otros temas. ¿Cuál sería el mensaje del banco a la ciudadanía ecuatoriana? El Banco del Pacífico siempre ha sido conocido como el Banco de los Ecuatorianos. ¿Cuál es el mensaje en esta situación tan dura? Seguimos operando con normalidad, seguimos entregando operaciones crediticias, vamos a ampliar nuestra red de corresponsales bancarios, vamos a revisar nuevamente si amerita abrir oficinas en algunos sitios del país estratégicos, siempre bajo una óptica de rentabilidad. Vamos a potenciar todos los canales y, sobre todo, operamos con total y absoluta normalidad. Y la idea es seguir apoyando, en este caso, al accionista, al gobierno, en lo que sea posible, pero siempre manteniendo esa diferencia y esa independencia de gestión, ¿no? Bueno, y luego este récord de utilidades es también es básicamente la señal de que las cosas están yendo bien, de que no todo está en escenario malo como muchos plantean. Y yo me aventuraría a decir que 24 y 25 van a ser 2 buenos años para el Banco del Pacífico, a menos que, como le decía antes, haya una tragedia de liquidez, pero si no, el banco volverá a presentar resultados históricos en el 24 y especialmente en el 25, puesto que habremos, espero, concluido el calendario de saneamiento crediticio. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias. No, encantado a vosotros. Muchas gracias.